que dimos anteriormente. Y dimos algunas definiciones. Más allá de la definición de anestesia general, ¿alguien se acuerda de la definición de anestesia general? ¿Algo significativo que pueda recordar en este momento? ¿Cómo? Los anestésicos generales, que van a recordar eso, todos tenían un margen de seguridad entre ellos. Pero, ¿qué es anestesia general? ¿Cómo lo veo yo en el paciente? ¿Cómo la reconozco? Vimos un montón de signos y síntomas, pero en un concepto. Relajación muscular. Sí. Es un estado reversible de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza ¿por qué? ¿Cómo? No hay respuesta a los estímulos externos. Si no hay respuesta a los estímulos externos, quiere decir que el animal está inconsciente. Entonces, definición de anestesia general es un estado de depresión reversible del sistema nervioso central que se caracteriza por pérdida de la conciencia. ¿Qué más? ¿Quién más se acuerda de algo? Pérdida de las sensaciones, de la capacidad para percibir las sensaciones dolorosas. ¿Qué más? No. Hay otra cosita muy importante que se debe incluir en esa definición. ¿Cómo? Bueno, eso es una característica que evaluamos, pero el animal que está anestesiado en forma general se mueve o no se mueve. No se mueve. Entonces, la definición de anestesia general, la repito, es un estado de depresión del sistema nervioso central irreversible que se caracteriza por pérdida de conciencia, pérdida de la capacidad para percibir sensaciones dolorosas y pérdida de la capacidad motora. ¿Sí? Así definimos ese estado de depresión reversible del sistema nervioso central. Así como dijimos ese, también mencionamos otros que son producidos sobre todo por depresores selectivos del sistema nervioso central, porque los depresores no selectivos, ¿sí? Dijimos que podíamos pasar con ellos, dependiendo de la dosis, desde un estado de ansiolisis hasta un estado de anestesia general. Recuerden que vimos el grupo, ¿sí? ¿Qué estado intermedio había allá? ¿Quién recuerda los estados intermedios? ¿Cómo? No escucho. No, esos son los planos periodos, pero dijimos que podíamos pasar, hicimos una curva, ¿sí? Y ahí se dieron varias definiciones. ¿Alguien la recuerda? Tranquilización, lo definimos, ¿verdad? Definimos sedación, definimos hipnosis. ¿Qué es tranquilización? ¿Qué es un estado de tranquilización? ¿Cómo lo definirían ustedes? Tomando la primera parte del concepto que acabamos de dar, es un estado reversible de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza ¿por qué? ¿Por qué se caracteriza? Pero no estímulos de pinchazo, estímulos que determinan la respuesta en términos de comportamiento. Entonces, es un estado reversible de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza por indiferencia al medio, ¿sí? Indiferencia a los estímulos externos. ¿Y la sedación cómo la podemos definir? Sí hay respuesta a los estímulos dolorosos. Inconsciencia. Casi. O mutilación de la conciencia, ¿sí? Entonces, si es en el caso del humano, en un estado de sedación, va a sacar una cuenta matemática y no puede. ¿Sí? Si es un perro, a lo mejor va caminando y tropieza las patas delanteras entre sí, no coordina bien. ¿Sí? Entonces, es un estado reversible de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza por obnubilación de la conciencia. Y lo podemos ver en animales como, lo podemos decir también como trastorno de la actividad motora, fina o gruesa. ¿Sí? Un gato realmente tiene movimientos más finos que los perros. Sí, más serios. Los
eso se pierde en un estado de sedación. ¿Sí? No es capaz de hacer esos movimientos finos. Si a lo mejor intenta treparse, cae, no coordina para sostenerse. Hipnosis, ¿cómo definimos la hipnosis? También lo dijimos en su momento, en esa clase. Igual, un estado reversible de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza ¿por qué se caracteriza? Confusión, no. ¿Pueden haber alucinaciones? ¿Cómo? ¿Alucinaciones? Alucinaciones, no, eso también podría ser un estado de excitación. ¿Sí? Lo dijimos, ¿por qué se asemeja al sueño natural? Porque la actividad eléctrica del encéfalo es similar a la que se produce como un hipnótico a la que se produce durante el sueño natural. Entonces, el estado de hipnosis es un estado reversible de depresión del sistema nervioso central que se caracteriza por presentar un estado parecido al sueño natural. ¿Por qué? Por la actividad eléctrica del encéfalo, es parecido. ¿Sí? Entonces son definiciones de las acciones farmacológicas de los fármacos depresores selectivos, es decir, con los que no llegamos a producir anestesia general. Porque los depresores no selectivos deprimen la actividad neuronal en todo el encéfalo. En cambio, los depresores selectivos se asigna ese mecanismo de acción de deprimir la actividad del sistema nervioso central en ciertas partes. Los analgésicos, por ejemplo, fundamentalmente deprimen el tálamo. Los tranquilizantes deprimen fundamentalmente la formación reticular. Entonces, por eso se denomina selectivo. ¿Me voy explicando? ¿Sí? Hay muchos, yo les mencioné en la clase pasada que teníamos que tener pendientes los neurotransmisores, ¿no? El GABA, por ejemplo, ya lo conocen, ¿verdad? ¿Qué significa GABA? Gamma butírico. Ácido gamma aminobutírico. La glicina, ¿también han escuchado? ¿En dónde está fundamentalmente la glicina? Es muy importante para regular el arco reflejo. ¿Cuál es el arco reflejo? ¿Cuál es el arco reflejo? No me diga que no sabe lo que es el arco reflejo. Es la respuesta Y responde. ¿Y qué características tiene el arco reflejo? Está inmediato. Inmediato, pero si a mí me quedo y yo veo aquí, retiro, pero con el arco reflejo me están quemando y retiro, no tengo que ver. ¿Qué diferencia hay ahí? ¿Ah? Los dos son nerviosos. Eso mismo, el arco reflejo no se hace consciente. ¿Sí? No se hace consciente. Se retira la prueba de la famosa de la rodilla aquí, le da a mí el que mueve la pierna, pues, sin querer moverla. ¿Sí? No es voluntario, no es consciente. Entonces, la glicina regula el arco reflejo, un neurotransmisor de tipo inhibitorio. La mencionada de intoxicación por estricnina antagoniza este neurotransmisor, y por eso en la intoxicación por estricnina se utilizaba esa sustancia en las campañas antirrábicas. No sé si la habrán escuchado, en las campañas de eliminación de perros. Había que tener mucho cuidado cuando el Ministerio de Sanidad salía, sobre todo en las noches, a colocar cebo con estricnina a los perros para eliminar los perros callejeros. Era una muerte muy, muy fea, ¿no? Porque el animal entra en un estado compulsivo a cualquier estímulo, por pequeñito que sea, ruido. Está el animal intoxicado con estricnina aquí acostado acá, y uno hace así, y ya eso desencadena la convulsión tónica. Se estiran los músculos extensores, se estiran y se contraen incluso los músculos del dorso, y el animal entra, se arquea esta parte del dorso, y eso se llama opistótono. Es el estado máximo de la crisis convulsiva tónica. Hay dos tipos de convulsiones, se los mencioné ya: las convulsiones tónicas, las clónicas y las tónico-clónicas. ¿Se las mencioné? ¿Sí? Entonces la glicina cumple ese papel en la médula espinal. El ácido glutámico es uno de los principales neurotransmisores de tipo
excitatorio, el GABA es de tipo inhibitorio y hay muchos neurotransmisores más, ¿verdad? Neuropéptidos tienen funciones también bastante específicas. La sustancia P, ¿sí? Involucrada en la transmisión de las señales de estímulos dolorosos. Las endorfinas seguramente las han escuchado, ¿verdad? Se producen, son sustancias parecidas a la morfina que regulan la percepción de las sensaciones dolorosas y que se producen normalmente en el organismo. Entonces todos son neurotransmisores que intervienen o se ven afectados por muchos de los fármacos que vamos a ver, ¿verdad? Pero el glutamato, principal neurotransmisor excitatorio, el GABA, principal neurotransmisor inhibitorio, y la glicina, esos tres es importante que se los aprendan, no olvidar, porque siempre se mencionan en los mecanismos de acción de los fármacos, ¿sí? Esos tres que están ahí. Este cuadro lo quise hacer para evidenciar cómo diversos grupos de fármacos, analgésicos, antipiréticos, AINES, analgésicos solamente, hipnóticos, sedantes, tranquilizantes, los hemos visto como sustancias que se pueden utilizar como preanestésicos con determinados fines terapéuticos, pero también se utilizan con otros fines terapéuticos y muchas veces se desarrollaron inicialmente para estos fines terapéuticos y no como preanestésicos. Entonces, se complica al momento de definir para qué utilizo una benzodiazepina, tiene diferentes usos terapéuticos. Lo puedo utilizar como preanestésico y ahí tengo que especificar para qué lo voy a utilizar como preanestésico. Por ejemplo, para qué se utiliza como preanestésico. Lo principal era que ¿cómo? Tranquilizar, sí, tranquilizar puede ser, pero había otra cosa más importante. ¿Y probando la dosis para no sobrepasar? ¿Para qué? Para no sobrepasar. ¿Tiene algo que ver con la dosis? Ampliar el margen de seguridad. ¿Por qué? ¿Por qué ampliar el margen de seguridad del anestésico general y la utilización de un tranquilizante como preanestésico? Porque la dosis necesaria del anestésico general va a ser menor. Entonces, si utilizo menos dosis del anestésico general, voy a ampliar el margen de seguridad. Entonces, pero simplemente puede ser para disminuir el estado de ansiedad si voy a hacer, no sé, una limpieza de oído, porque tiene acá. Le administro un antiinflamatorio para disminuir el dolor en la zona, le administro un tranquilizante para poder facilitar el manejo con ese fin. Entonces son distintos fines terapéuticos. ¿Se entiende entonces la finalidad de este cuadro? Fíjense que aquí se utilizan, por ejemplo, los analgésicos, se utilizan para potenciar la acción analgésica de los anestésicos generales, aquellos que las tienen, ¿no? Los efectos sedantes, tranquilizantes o hipnóticos. También los antiinflamatorios, antipiréticos, ¿sí? Que son los AINES. Aquí están. Antiinflamatorios, no esteroidales, ¿sí? Tienen estos tres efectos farmacológicos: analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. ¿Saben lo que es un antipirético? ¿Sí? ¿Qué más puedo decir de ese cuadro? Bueno, esta parte que está acá sí ya es del sistema nervioso periférico, anestésicos locales, relajantes neuromusculares y anticolinérgicos. ¿Algún anticolinérgico que me pueda nombrar? ¿Algún anticolinérgico que me pueda nombrar? ¿Cómo? La nicotina no. La nicotina, hay receptores nicotínicos y la nicotina más bien es un estimulante. La atropina, ¿no? La atropina es un anticolinérgico. Exactamente. ¿Sobre qué receptores actúa la atropina? ¿Qué receptores bloquea? No recuerdo. Usted lo dijo, pero no. Lo vimos también en clase de receptores. ¿Qué receptores bloquea la atropina? Los beta 1 no. Los beta 1 son
¿Qué receptores bloquea la atropina? Ese es igual, adrenérgico. Muscarino. ¿Sí? Mientras que lo que vamos a ver acá, relajantes neuromusculares, que no estoy diciendo relajantes musculares de acción central, como el tilcochicocio, que seguramente lo han escuchado nombrar. Los relajantes neuromusculares actúan en los receptores nicotínicos de la placa motora, los bloquean. ¿Sí? Entonces, son grupos diferentes. Pero como ven, nos enfrentamos a muchos mecanismos de acción, muchos usos terapéuticos, muchas acciones farmacológicas y queda bastante por estudiar. ¿Sí? O sea, es lo que más quería decir de ese cuadro, que nos estamos enfrentando a muchos fármacos, a muchos mecanismos de acción con distintos fines terapéuticos y que requieren gran estudio. No es fácil aprenderse y enfrentar estos temas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es un tranquilizante? Ya lo sabemos, un fármaco que administrado produce una depresión reversible del SNC que lleva a una disminución del estado de ansiedad. Es un tranquilizante. ¿Cómo se clasifica? ¿Cómo se clasifica? Acá. Tranquilizantes mayores y tranquilizantes menores. Tranquilizantes menores o ansiolíticos, se incluyen aquí algunos sedantes, y tranquilizantes mayores o neuroleptos. Esta clasificación viene fundamentalmente de su utilización en la farmacología humana, pero cada vez más se acerca a lo que es su utilidad en las especies animales. Desde la farmacología humana, porque los tranquilizantes menores, como las benzodiazepinas, no son útiles en el caso de los humanos para el tratamiento de la esquizofrenia. ¿Sí saben lo que es la esquizofrenia, verdad? Comúnmente, un loco. No son útiles para controlar los tranquilizantes menores. Mientras que los tranquilizantes mayores sí son útiles en el estado de esquizofrenia. Esa es la base de esa clasificación. Tranquilizantes mayores y tranquilizantes menores. ¿Sí? Un tranquilizante mayor, aquí tenemos la definición, no sé si lo podré poner un poquito más grande o alguno de ustedes lo lee ahí. ¿Lo puede leer? Son drogas que disminuyen la excitabilidad nerviosa sin producir embotamiento. Sin producir embotamiento. Es decir, no llega a un estado de sedación. ¿Sí? Continúo. Ajá, sí. De la conciencia ni tendencia al sueño. Ni tendencia al sueño. No producen tendencia al sueño. Aunque eso varía mucho dependiendo de la dosis. La mayoría de los tranquilizantes mayores, lo vamos a ver más adelante, se derivan de las fenodiazinas. Pero las fenodiazinas son un grupo químico bastante grande, de donde también salieron los primeros antihistamínicos H1, bloqueantes H1 que se utilizan en la alergia. ¿Sí? Por ejemplo, difenhidramina, un antihistamínico. Pero ese antihistamínico induce el sueño, porque tiene efectos depresores también del sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, pero un tranquilizante no debería producir tendencia al sueño. Continuaré. Ni tendencia al sueño en los animales excitados o no, con disminución de la actividad motora, moderada relajación muscular y nula analgesia. No son analgésicos. Cuando dice disminución de la actividad motora, no porque se impide el movimiento locomotor en sí, sino porque el animal está tranquilo y no quiere moverse. Está tranquilo, está relajado, digamos así, entre comillas, no relajación muscular netamente. Los principales tranquilizantes mayores o neurolépticos que tenemos son la acepromacina, la clorpromacina, la promacina y la propiamidpromacina. Bien. Y dentro de los tranquilizantes menores, fundamentalmente las benzodiazepinas. Fíjense que acá, sobre todo con benzodiazepinas como el alprano, muy utilizado hoy día, se puede pasar incluso a un estado de hipnosis, ¿sí? Dependiendo de la dosis. Aunque en la definición del librito, tenemos que esos fármacos no deberían producir hipnosis. Pero en realidad, dependiendo de la dosis muy alta, sí se logra. Es reciente el caso de la utilización de alprano
para que salió el caso de la persona que asesinaron, creo que de rap o algo así, no sé cómo se llama. Tenía un nombre, ese mismo. Le dieron varias dosis de Alpran, varias tabletas, un blister completo, y le produjo un embotamiento tal que lo pudieron asesinar. Pero el Alpran, hasta 2 miligramos, inclusive no produce un estado de hipnosis o de sedación, sino simplemente de ansiolítico. ¿Ese tipo de fármacos puede producir codependencia? Eso estaba muy cuestionado anteriormente, ¿sí? Eso estaba muy cuestionado anteriormente. Entonces, estos tranquilizantes, las benzodiazepinas, se les atribuía, se decía que no producían dependencia. Aunque hay dos tipos de dependencia: la dependencia por el hábito y la dependencia física que se produce, porque de alguna forma la sustancia química que se está consumiendo modifica el metabolismo. Entonces, si se modifica el metabolismo, cuando la quitan, ese metabolismo va a quedar alterado. Y eso se va a traducir en una cosa que se llama síndrome de abstinencia. ¿Sí? Entonces, el que consume cocaína sufre síndrome de abstinencia, porque las drogas de abuso, como se conocen, se clasifican en dos fundamentalmente también: las drogas duras, que producen una dependencia física, fisiológica y llevan al síndrome de abstinencia, y las drogas blandas como la marihuana, ¿sí?, a las que no se atribuye que se incorporen al metabolismo normal del individuo y no llevan al síndrome de abstinencia. El síndrome de abstinencia se puede caracterizar porque cuando se quita la sustancia, entonces que no se deja de suministrar bruscamente, entonces aparecen taquicardias, arritmias cardíacas, sudoración excesiva, temblores musculares, quizás alucinaciones, vómitos, etc. Eso es el síndrome de abstinencia. Se produce inclusive con el alcohol. Entonces, los tranquilizantes de menores decían que no se producía esa dependencia, pero últimamente sí se nota, o sí se ha mencionado, que si no es una dependencia así tan dura como el caso de la cocaína, sí hay por lo menos la denominada tolerancia o taquifilaxia. ¿A qué se refiere eso? Que si, por ejemplo, las benzodiazepinas van a actuar sobre los receptores al ácido gamma-aminobutírico, los receptores GABA, el organismo, en ese caso, para volver a un estado normal de estimulación del sistema nervioso central, disminuye la expresión de los receptores GABA para que la sustancia no tenga dónde actuar. Entonces, por eso se habla de taquifilaxia. Necesitaría más dosis para obtener un efecto similar al que yo obtenía, ¿sí?, que también sucede con la droga dura, ¿sí?, con la cocaína. Cada vez, por ejemplo, necesita mayor dosis para obtener un mismo efecto. Eso es bueno tratar de comprenderlo. Profe, y por lo menos con los tranquilizantes menores, lo que se derivan de las benzodiazepinas, se deberían, o sea, al momento de retirar el medicamento, debe hacerse poco a poco, o sea, gradualmente. Debería hacerse poco a poco. Pero tiene que ver con como de la acción o de un efecto más fisiológico. Tiene que ver con que el individuo, cuando se le quite eso, el metabolismo se adapte nuevamente, vaya adaptándose a la disminución progresiva de la dosis y no sea interrumpido bruscamente y entonces manifieste ansiedad. Porque a lo mejor si lo quitas bruscamente, manifiesta el estado de ansiedad. Pero para una administración prolongada, no 2 o 3 días, 4, 5, 6 semanas. ¿No? Que se lo esté administrando, no se lo vas a quitar de una vez. Esa sería a las personas que necesitan beber esas sustancias continuamente porque se hizo una costumbre, porque no pudieron, estoy hablando del humano, porque no pudieron luchar contra lo que era y necesitaron ese escudo que es un agente externo que va a tranquilizar, ¿no? Entonces necesitan continuamente estarse bebiendo la pastilla. Si no se la bebe,
ponen nerviosos, lloran, sufren, etcétera, etcétera, todas manifestaciones del sistema nervioso, pero consciente, ¿no? Razonado, o sea, de la persona en su estado anímico. El receptor GABA es una proteína que está en la membrana celular de las células eléctricamente excitables y tiene varias subfracciones donde, por ejemplo, en una se pueden unir benzodiazepina, ¿sí? Pero en otras se puede unir, por ejemplo, el alcohol. El alcohol ¿qué es el alcohol? ¿Será un estimulante o un depresor del sistema nervioso central? ¿Ah? Depresor. ¿Qué será el alcohol? ¿Será un depresor o un estimulante del sistema nervioso central? Depresor. La cerveza, ¿qué será? Es un depresor del sistema nervioso central. Donde quizás si le ponemos atención, ¿verdad? Vemos manifiestamente y más separado las fases de la anestesia. El individuo que está ingiriendo alcohol, al principio se siente eufórico, es un estado de excitación. Segundo periodo de los que vimos de la expresión del sistema nervioso central, periodo de excitación o delirio, ¿sí? Pero sigue consumiendo y entra en un estado de depresión, se empieza a dormir, ¿sí? Entonces, pero el alcohol es un depresor y no porque vemos al individuo eufórico lo vamos a catalogar de estimulante, no. Eso obedece a los planos y periodos de la anestesia general, ¿sí? A que en un primer estado los centros corticales se liberan en sus funciones y producen ese estado de estimulación. Bueno, entonces tenemos el receptor GABA. Voy más o menos rápido porque por el tiempo quiero darle más o menos un bosquejo a la clase, ¿verdad? No sé que no tengo mucho tiempo. Fíjense que también hay un sitio de unión demostrado para los barbitúricos. Entonces ya tenemos varias sustancias que actúan sobre el mismo receptor. Básicamente, ese receptor determina que el ion cloro entre o no a la célula. Y ya ustedes saben qué hace el ion cloro, ¿cierto? ¿Qué hace el ion cloro? Hiperpolariza. Okay. Ese es un mecanismo de acción que debemos recordar, aunque vamos a escuchar otros mecanismos, ¿sí? Tranquilizantes mayores, antipsicóticos, acecromacina, propionidromacina, clorpromacina, levoflomacina. Ahí tienen algunos de los muy utilizados. La acecromacina se utilizó mucho, hoy se utiliza menos. Incluso se menciona que en el perro no debe utilizarse ni siquiera para tranquilizarlo en caso de que el paciente le tenga miedo exagerado a los juegos. No se debe utilizar. Ya mencionaré qué es lo que argumentan para eso. Y han salido otras fenodiacinas que se mencionan mejor para ese fin terapéutico. Mecanismo de acción de la acecromacina: bloquea los receptores dopaminérgicos B2 alfa 1. Fíjense cómo tenemos que saber los receptores alfa 1. ¿Dónde están los receptores alfa 1? Eso tenemos que recordarlo. Adrenérgicos, muscarínicos, ¿dónde están? Histamínicos H1. ¿Sí? Serotoninérgico, teniendo acción sobre el sistema nervioso autónomo y endógeno. Bueno, voy a preguntarlo más facilito. ¿Dónde están los receptores alfa 1? En los vasos sanguíneos. ¿Qué hacen? Vasoconstricción. ¿Dónde están los receptores muscarínicos? Ya lo dijimos. ¿Dónde? ¿Dónde están los receptores muscarínicos? En la placa motora. ¿En dónde? En la placa motora. No, ahí están los nicotínicos. Ahí están los nicotínicos. Por allá, yo voy a decir algo. ¿Dónde están los receptores muscarínicos? Y a la histamina, muy importante. ¿Sí? A la histamina. También hay receptores de la histamina que determinan vasoconstricción, aumento de la permeabilidad capilar. Si hay mucha histamina, en el sistema nervioso central determinan estados de excitación.
Si hay mucha histamina, hay aumento de la permeabilidad capilar, mayor extravasación, en un choque anafiláctico, hay edema de glotis. ¿No? Edema de glotis. Y no puede respirar, se produce asfixia mecánica. Entonces, son cosas que hay que ir reteniendo en la memoria, porque son muy importantes. Sin embargo, me voy a adelantar un poco aquí, los antihistamínicos no son útiles en el shock anafiláctico, sino que son otros fármacos, los antialérgicos que deben ser utilizados ahí, los corticosteroides. Esos sí son útiles en el shock anafiláctico. Si le voy a administrar a un animal que tenga edema de glotis, que se esté asfixiando, si todavía no tengo la necesidad de hacer intubación endotraqueal, entonces debo administrar corticosteroides. El perrito de la casa, administramos ivermectina, ¿no? Comprada esa que venden en una jeringa, no sé qué tendría eso. A los 10 minutos, las patas grandes, inflamadas, el hocico rojo, sibilancias de respirar, se está ahogando, corticosteroides rápido y intramuscular, ¿sí? Da tiempo, le va a dar un shock anafiláctico. No se debe administrar, no es que no se debe, no es útil administrar antihistamínicos. Entonces, cosas que debemos ir recordando. Mecanismo de acción de la acepromacina. Bloqueo alfa-1, es muy importante eso, ya lo vamos a mencionar más adelante. ¿Sí? Sobre el sistema nervioso central, el principal efecto es producir quietud, ya lo había leído el compañero, ¿verdad? Sin tendencia al sueño. Y quizás, dependiendo de la dosis, anulándose algunos reflejos condicionados. Reflejos condicionados. ¿Quién me da un ejemplo de reflejo condicionado muy famoso? ¿Quién me da un ejemplo de reflejo condicionado muy famoso? Lo vimos yo lo vi en biología de 4 o 5 años. El experimento de la campana en el cerebro. Ajá, y el experimento de Pavlov. ¿Sí? Le ponía el perro a ver si se estaba haciendo clínico cuando le sonaba la campanita para la comida. Ese es un reflejo condicionado. Exactamente. Sin embargo, no son analgésicos, pero facilitan la acción de los fármacos que la producen. ¿Sí? Por eso se utilizan como medicaciones preanestésicas. Igual sucede, se facilitan las acciones de los anestésicos generales, por eso dice ahí efecto similar a los anestésicos. Sin embargo, puede haber algunas reacciones paradójicas, como producir excitación en algunos pacientes. Cuando la respuesta al fármaco no es la común, solo se produce en algunos pacientes, eso se llama en farmacología, existe, no sucedió, es una reacción idiosincrática. Ese paciente reaccionó al fármaco, produjo un efecto inesperado. Eso se llama reacción idiosincrática. ¿Sí? Seguimos. Acción simpaticolítica. ¿Qué será eso de acción simpaticolítica? ¿Lo habré nombrado ya o no lo habré nombrado? Acción simpaticolítica. ¿Ya lo dije o no? ¿Ya mencioné algún receptor o no? Nicotínicos son parasimpáticos. En ese caso, también es parasimpático. En ese caso debería decir parasimpaticolítico. ¿Cómo? Los alfa-1, había nombrado a los alfa-1, exactamente. Simpaticolíticos, son bloqueantes de los alfa-1. Tiene efecto sobre el sistema nervioso autónomo, es lo que quiere decir esto. Sistema nervioso autónomo. Tiene efecto simpaticolítico, disminuyendo la presión arterial debido a los receptores alfa-1 adrenérgicos. ¿Sí? O sea, seguimos con acepromacina. Seguimos con acepromacina, sí señor. Quizás el que puede poner de ejemplo. No puedo nombrarlo todo y decir cada característica. ¿Sí? Voy a pasar acá. Sobre el sistema cardiovascular, ¿qué querrá decir esto?
esto de vasodilatación? ¿Cómo? Vasodilatación, dijeron que Vasodilatación, vasoconstricción. Pero no era ahí donde quería llegar. No era ahí donde quería llegar. No veo ahí una palabra que estoy buscando del efecto inversor de la adrenalina. Aquí está. Estaba aquí. Producen el efecto inversor de la adrenalina. ¿Qué efecto tiene la adrenalina al administrarse parenteralmente? ¿Qué hace sobre la presión arterial? La aumenta. ¿Por qué la aumenta? Porque aumenta la vasoconstricción. ¿Y por qué más? ¿Por qué más? Porque aumenta el gasto cardíaco. Sin embargo, la adrenalina actúa sobre receptores alfa 1 y alfa 2. Si la adrenalina prepara al individuo para responder a una emergencia, ¿sí? Entonces necesita mayor irrigación en las masas musculares, menor irrigación hacia la periferia, necesita que se suba la presión arterial para que esa sangre vaya hacia las masas musculares y a los órganos principales, por ejemplo corazón, por ejemplo pulmón, ¿sí? Pero los receptores alfa 2 que se encuentran en los vasos de las grandes masas musculares no se contraen a la acción de la adrenalina, sino que se dilatan precisamente para que haya mayor irrigación. Se contraen los periféricos, los más periféricos, que tienen receptores alfa 1. Si se bloquean los receptores alfa 1, o están bloqueados los receptores alfa 1, y eso se hacía en una práctica acá, se veía el efecto inversor de la adrenalina. En un perro se bloqueaban los receptores alfa 1, ¿sí? Y se administraba parenteralmente adrenalina. La adrenalina no subía la presión arterial, sino que la disminuía. El corazón se aceleraba un montón, pero la presión arterial disminuía, ¿sí? Porque estaban bloqueados los receptores alfa 1, pero los receptores alfa 2 estaban libres y se dilataban, ¿sí? Como si hubiera una respuesta adrenalina. Entonces, por eso se veía el efecto inversor de la adrenalina. ¿A qué se refiere el efecto inversor de la adrenalina? A que no va a producir un incremento de la presión arterial, sino que produce al contrario una disminución de la presión arterial, pero tiene su explicación farmacológica, ¿sí? Tras el bloqueo de los receptores alfa 1 adrenalina. Produce mínima depresión respiratoria, lo cual debe ser positivo, ¿no? Sin embargo, potencia el efecto de otros agentes que sí pueden producir ese efecto. Tiene un efecto antimético central, por eso es uno de las indicaciones terapéuticas en animales que van a ser trasladados, ¿no? En viaje. Se administra preventivamente acepromacina u otra fenotiazina para deprimir el centro del vómito o zona quimioreceptora latina, como se le conoce comúnmente, ¿sí? Al contrario de los antiinflamatorios no esteroideos, por ejemplo, de los antipiréticos, llámese acetaminofén, llámese diclofenac, llámese ibuprofeno, meloxicam, dígame otro, de ese mismo grupo, ketoprofeno, todos son ahí, todos son antiinflamatorios no esteroideos. Al contrario de eso, que se utilizan en la fiebre, ¿sí? Para disminuir la temperatura elevada, que no disminuye la temperatura a valores por debajo de lo normal, no disminuye la temperatura a valores por debajo de lo normal. Las fenotiazinas sí producen una hipotermia en el paciente, ¿sí?
contraindicación. ¿Quién fue para el examen de hoy? ¿Quién me define rápidamente qué es una contraindicación? Tema de examen hoy. ¿Ah? Te dice cuándo no se puede administrar un medicamento por alguna fisiopatología del animal o del animal. No solo fisiopatología. También Sí. la edad. Es una condición. Una contraindicación es una condición fisiológica o fisiopatológica en la que no se debe administrar un medicamento. ¿Sí? Exactamente, esa es una condición fisiológica. Esa es una condición fisiológica. Hay muchos medicamentos que tienen como advertencia, más no como contraindicación, porque no ha sido demostrado, pero tienen como advertencia, dice, no se administra durante el embarazo cuando se sospeche su existencia porque su inocuidad sobre el feto, inocuidad de que no hace nada, no ha sido demostrada, porque los estudios teratogénicos son muy largos, se realizan de una generación a otra, comienzan a realizarse en ratas, se toman unas ratas, ¿verdad? Un grupo de ratas, se administra el medicamento, se hace que ese animalito esté gestante, comienzan en roedores, a las gestantes también se le administra eso, y así va sucesivamente hasta varias generaciones, 5 o 6 generaciones usualmente, y se va evaluando el efecto de ese fármaco sobre esos fetos. Eso después escala a no especies roedoras, sino no roedoras fundamentalmente, por ejemplo el perro o el cerdo. ¿Sí? Entonces, pero como esos estudios tardan mucho, se saca al mercado el fármaco haciendo esa advertencia. Se ha comprobado el efecto terapéutico, pero no si afectan el feto o no. ¿Sí? Entonces, por eso lo de esa advertencia sobre el embarazo. Pero bueno, una contraindicación en el caso de la acecromacina es que no se debe administrar en animales en shock, ¿sí? En shock hipovolémico, por ejemplo, en un caso de accidente, pérdida de sangre o está deshidratado, no se debe administrar, porque puede contribuir al estado de hipotensión. ¿Sí? No asociar con adrenalina, ya ustedes me lo podrían explicar, por qué no se debe asociar con adrenalina. ¿Verdad? ¿Se lo pueden explicar? ¿No? Porque se puede producir una hipotensión también. ¿Por qué? Por el efecto inversor de la adrenalina. Indicaciones clínicas. Bueno, ya conocemos algunas, ¿verdad? Como medicación preanestésica, facilitan la inducción sin excitación previa, como antiemético, ya lo habían visto, la cinetosis es el mareo y la fatiga que se produce, producto del viaje. ¿Qué más? Producir tranquilización del paciente. Algunas dosis, dependiendo del objetivo terapéutico. ¿Sí? Y la levomepromacina, que ha salido más o menos recientemente como alternativa a la acecromacina para ser utilizada en caso de disminuir el estado de ansiedad de perros que le tienen fobia, miedo a las detonaciones. Porque la acecromacina se menciona que puede producir cierto agonismo sobre los receptores nicotínicos y disminuir la capacidad del animal para moverse y responder adecuadamente a ese estímulo, ¿no? Entonces, si le van a impedir moverse al animal y va a estar el estímulo, entonces quiere decir que va a generar mayor ansiedad, porque la incapacidad para moverse genera mayor ansiedad. No es la primera vez que se produce eso en la historia de la farmacología veterinaria. Inicialmente, algo parecido se describe en los libros al uso de la tubocularina, que es un bloqueante de los receptores nicotínicos y que se utilizaba en el caballo para el traslado. Produce una parálisis muscular de tipo periférico. Pero entonces en el caballo, un animal que es sumamente excitable, nervioso, entonces moría en el traslado por un infarto. Era tal la cantidad de adrenalina y de nerviosismo y el animal además no se podía mover, entonces que se generaba en el caballo un infarto. ¿Sí? Eso aparece en los libros descritos, en los libros de algunos libros de cirugía veterinaria. Entonces, la levomepromacina aparece como una alternativa en ese sentido al uso de la acecromacina.
derivados de las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son entonces tranquilizantes ¿qué? ¿Menores o mayores? ¿Ah? Menores. Mecanismo de acción. Potencia en el GABA, ¿no? Yo pensé un poco así pasando bien. ¿Por qué, por ejemplo, se refiere ahora y casi no se encuentra el diazepam y lo que más se encuentra es alprazolam? Pareciera que a veces son unos caprichos de los laboratorios, pero le buscan una justificación desde el punto de vista farmacológico. El diazepam, la semivida plasmática de eliminación, es muchísimo mayor en comparación con el alprazolam. ¿Sí? Esa es la justificación que se busca. Eso quiere decir que se metaboliza más rápido. Se metaboliza más rápido. El alpran. En base a ese parámetro farmacocinético, entonces las benzodiazepinas se clasifican en de acción corta, acción intermedia y acción larga. ¿Sí? Antes era muy común el clordiazepóxido, que era el Valium, después lo pasaron a diazepam, pero últimamente lo está el alpran acá, el alprazolam. ¿Sí? Entonces, ¿en base a qué se clasifican? En base a la semivida plasmática de eliminación, que determina el tiempo de duración del efecto. Acciones farmacológicas, ahí están al lado izquierdo. Y las acciones farmacológicas determinan también las indicaciones terapéuticas. Acciones farmacológicas: ansiolisis, biorelajación, anticonvulsivante, el diazepam es un excelente anticonvulsivante para el tratamiento de la crisis convulsiva, no como el fenobarbital, que se utiliza para prevenir la convulsión. No podemos utilizar como anticonvulsivante para abordar a un paciente que tiene en ese momento la convulsión por administración intravenosa. No vamos a administrar un fenobarbital, no, debemos administrar una benzodiazepina, preferiblemente como el diazepam, ¿sí? Que está probado, tiene un efecto anticonvulsivante muy bueno. Más no se observa ese efecto en la intoxicación por estricnina, donde hay que utilizar un barbitúrico necesariamente. ¿Y de qué forma actúa lo que usted nombró ahorita, que es coordinación? ¿Cómo? O sea, ¿de qué forma actúa el que es para anticonvulsivo, pero no es durante, sino antes, como un preventivo? ¿Cómo actúa? Bueno, el mecanismo de acción que se asigna a los barbitúricos es la potenciación del receptor del neurotransmisor GABA, aumentando la hiperpolarización. ¿Sí? En el caso de la epilepsia, se habla de un foco epileptógeno, es decir, hay una zona del cerebro, del encéfalo, que está dañada y hay neuronas que tienen un menor umbral para dispararse, y eso es lo que genera la crisis convulsiva. Entonces, en ese caso se administra cada 12 horas, cada día, cada 3 días, dependiendo de la cantidad que tenga, de la concentración y la concentración farmacéutica, para que se aumente ese umbral y no se produzca ese episodio convulsivo. ¿Sí? La benzodiazepina en la crisis convulsiva se conoce también como estatus epiléptico. Aunque es poco frecuente una intoxicación por benzodiazepina, tiene un antagonista que es el flumazenil. ¿Sí? Ese es el antagonista de la benzodiazepina, el flumazenil. Reacciones adversas, bueno, no voy a nombrar de eso, no se debería mezclar con alcohol, por ejemplo, u otros depresores del sistema nervioso central. Casi todo se metaboliza en vía hepática y una benzodiazepina puede dar lugar a metabolitos que siguen siendo depresores, siguen teniendo acción depresora sobre el sistema nervioso central.
agonistas alfa-2 adrenal.